Me llamo Diana Martín y nací y crecí en Boston, Estados Unidos, en una casa que siempre parecía más grande por fuera de lo que se sentía por dentro. Era un bungalow, un edificio viejo con yedra trepando por los costados y un árbol de maple recargado contra el porche como un amigo cansado. Para los demás, era un símbolo del orgullo de nuestra familia. Para mí, era una cáscara de recuerdos, algunos dulces, muchos amargos. Mi padre, Robert, solía decir, esta casa es nuestro legado, Diana, como si el techo y los ladrillos fueran más importantes que la gente que vivía dentro. Mi madre, Ellen, adoraba encerar los pisos y hablar de la gloria de nuestro apellido, aunque yo nunca veía la gloria de la que presumía. Mi hermana mayor, Marilyn, en cambio, se alimentaba de todo eso, como si hubiera nacido para el aplauso que siempre la seguía. El día de su cumpleaños fue un espectáculo, como todo lo que la rodeaba. El bungalow estaba lleno de parientes, vecinos y amigos de la familia. Todos llegaban con su mejor ropa, cargando regalos envueltos con cuidado, sonriendo como si fueran a una coronación. Mi padre había contratado un trío de jazz de Nueva York, cuyos instrumentos llenaban la sala con un murmullo suave de celebración. Había flores en cada mesa, comida en cada rincón y copas de champaña circulando como si fuéramos la familia más rica de Boston. En realidad, la comida estaba comprada a crédito y a los músicos se les pagaba en abonos. Pero nadie necesitaba saberlo. A todos lo único que les importaba era el espectáculo, y a mi padre le encantaba dar espectáculo. Yo estaba en la parte trasera del cuarto con un vaso de agua mineral en la mano, intentando fundirme con el papel tapiz. Esa noche no era sobre mí, y yo lo sabía. Observaba cómo Marilyn flotaba entre la multitud con un vestido de seda azul, el cabello recogido como si fuera la estrella de una película. Todos la adoraban. Su sonrisa, su risa, esa manera tan fácil de hacer sentir especial a cada persona. Yo había aprendido desde hacía mucho que ella no necesitaba esforzarse. La gente quería amarla, y lo hacía. Cuando llegó la hora de los regalos, el cuarto se quedó en silencio, lleno de expectativa. Mi padre, erguido y con el pecho inflado como un gallo presumido, sostenía en la mano una cajita de terciopelo. Llamó a Marilyn al centro de la sala. La música se detuvo y todas las miradas se posaron en ella. Con un gesto grandilocuente, abrió la caja y mostró una reluciente llave dorada. A Marilyn le declaró, con voz rebosante de orgullo: te entrego la mansión de la familia en Beacon Hill. Ahora es tuya. Que sea tu corona, tu castillo, tu herencia. La multitud estalló en aplausos. Marilyn se llevó la mano al pecho como si no pudiera creerlo. Mi madre la abrazó con emoción. El aire se llenó de felicitaciones, risas y alegría. La mansión, nuestra supuesta joya, era un edificio de 3 pisos en uno de los barrios más ricos de Boston, valuado en casi $2.5 millones. Era el tipo de regalo con el que cualquiera soñaría. Y mi hermana lo recibió como si fuera lo más natural del mundo. 2 semanas después, fue mi cumpleaños. La escena parecía casi la misma, la banda de jazz, los invitados, las luces. Pero el aire era distinto. Menos cargado, menos emocionado, como si todos supieran que no habría una gran sorpresa para mí. Llevaba un vestido negro sencillo y me quedé en silencio junto a la ventana. No esperaba mucho, y quizá esa era mi fortaleza. Aún así, una parte de mí, una parte más joven y tonta, esperaba que por una vez me vieran. Mi padre se paró frente a la multitud otra vez, esta vez con un marco plano envuelto en papel. Me llamó hacia adelante. El corazón me latía más fuerte de lo que quería. Me sonrió, no con calidez, sino con esa sonrisa falsa que usaba para aparentar. Rasgó el papel y reveló no una llave, ni una escritura, ni siquiera una joya, sino un simple recorte de revista con la foto de una casa, pegado dentro del marco. Esta, dijo en voz alta para que todos lo escucharan, es la casa de tus sueños. Y luego se rió. Su risa fue dura, cortante, y dolió más que cualquier insulto. A su alrededor, otros lo siguieron. Vecinos, primos, hasta amigos de la familia que debieron saber mejor. Algunos rieron nerviosos, otros se divirtieron de verdad, mientras yo me quedaba congelada con el marco en las manos. Las mejillas me ardían, pero me obligué a mantenerme tranquila. No lloré. No grité. No le arrojé el marco, aunque cada hueso en mi cuerpo quería hacerlo. En su lugar, esbocé una leve sonrisa, asentí y susurré: gracias.
La risa poco a poco se apagó y la banda volvió a tocar, llenando el silencio con una melodía que no calmaba el vacío dentro de mí. Me retiré a una esquina, recargué el marco contra la pared y bebí de mi vaso. Mi hermana, radiante como siempre, flotó hacia mí un momento y me tocó el brazo. Es solo una broma, Diana, dijo con ligereza, aunque sus ojos no tenían nada de amabilidad. No lo tomes tan en serio. Le sonreí de vuelta y respondí. Claro que no. Pero por dentro sentí que algo despertaba. Algo frío, afilado y decidido. La noche siguió con música, pláticas y el tintinear de copas de champaña. Yo permanecí en silencio, observando cómo la gente bailaba, reía y fingía cercanía con nosotros. Vi a mis padres brillar de satisfacción, disfrutando su poder de dar o quitar, de poner a una hija en un pedestal y burlarse de la otra. Entonces entendí que el silencio podía ser más cortante que la risa, que la quietud podía ser más fuerte que el ruido. Cuando los invitados se fueron y las luces se apagaron, llevé el marco a mi cuarto y lo dejé sobre el escritorio. Lo miré un largo rato, una foto de una casa pegada bajo el vidrio. Para mi padre era un chiste. Para mí, era otra cosa. Era un recordatorio. Un recordatorio de lo poco que pensaban de mí y de cuánto me subestimaban. Yo sabía una verdad que ninguno de ellos conocía. Ni mi padre, ni mi madre, ni siquiera Marilyn. Esa verdad estaba escrita en un papel guardado en una carpeta dentro de mi escritorio. La escritura del bungalow donde vivíamos, firmada por mi abuela y sellada por el notario del condado. El bungalow era mío. Había sido mío desde el día en que mi abuela murió, aunque a nadie le interesó preguntar. Esa noche, mientras escuchaba el crujido del árbol de maple afuera de mi ventana, me prometí algo: mañana ya no estaría callada. Mañana verían la fuerza detrás de mi silencio. Mañana les recordaría en qué casa vivían en realidad. Por años se habían reído de mí. Pero mañana, la risa terminaría. No pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con las sombras del maple bailando en la pared. La risa de esa noche seguía resonando en mis oídos. El tono cortante de mi padre. El coro de los invitados. La sonrisa de mi madre, como si todo hubiera sido inofensivo. Pero no lo fue. Fue cruel. Y yo lo había soportado en silencio, como siempre. Algo dentro de mí estaba cambiando, como un engranaje viejo que al fin encaja. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. Preparé una taza de té, dejando que el calor me templara las manos, y luego fui al cajón donde guardaba mis carpetas, recibos, ahorros, copias de cartas. Dentro de un sobre marrón, amarillento en las orillas, estaba el documento que había escondido desde los 19 años. La escritura del bungalow, firmada, notariada y sellada con el timbre del condado. Mi abuela Margaret me lo había dejado. Ella confiaba en mí. El día que me entregó ese sobre me susurró: tienes la cabeza firme, Diana. Guarda esto. Algún día lo vas a necesitar. Entonces no entendí, pero lo guardé como quien cuida un tesoro. Ahora lo comprendía. Con la escritura en la mano, me vestí, me puse el abrigo y salí de la casa. El aire de Cambridge estaba fresco, con olor a cafeterías abriendo y panaderías sacando el pan. Entré a una cafetería justo cuando el dependiente levantaba las persianas. El lugar olía a tinta y a papel caliente. Mi voz no tembló cuando pedí copias. El hombre miró el documento, alzó una ceja, pero no dijo nada. Me devolvió las hojas limpias y nítidas. Agregué una más. Una carta escrita con palabras duras y simples. Desalojen la propiedad en un plazo de 30 días. Título a mi nombre, escritura adjunta. La firmé con mi nombre completo, Diana Margaret Martin. Las copias me costaron $2.50, y coloqué el recibo en mi billetera con cuidado. Al salir al sol de la mañana, me sentí más erguida, como si mi cuerpo por fin coincidiera con el peso de la verdad que había cargado por años. Cuando regresé al bungalow, mis padres aún estaban con la ropa de la noche anterior. Mi padre estaba sentado en su sillón, la corbata floja, con esa satisfacción engreída todavía dibujada en el rostro. Mi madre sorbía café frío, aparentando cansancio pero contenta. Apenas me miraron al entrar a la cocina. Sin decir palabra, puse 2 sobres sobre la mesa. Por favor, lean, dije simple. Mi padre esbozó una sonrisa burlona. ¿Y esto ahora?, preguntó, como si fuera una tarjeta de cumpleaños que te olvidaste dar. Rasgó el sobre con teatralidad,
esperando sin duda algún adorno inofensivo. Sus ojos recorrieron las palabras. Al principio soltó una risita, pero luego frunció el ceño. El color se le fue de la cara al llegar a la segunda hoja. La escritura. Su mano tembló un poco mientras leía el sello del condado. El número de registro, el peso legal inconfundible. Esto debe ser un error, murmuró, con la voz más delgada de lo que yo jamás le había oído. No es un error, dije con calma. La abuela dejó el bungalow para mí. Nunca lo pidieron. Nunca lo comprobaron. Simplemente dieron por hecho que era suyo. Mi madre se inclinó hacia adelante y le arrebató el papel de las manos. Leyó rápido, con los labios apretándose más con cada línea. Cuando terminó, me miró con los ojos abiertos, atónita, como si hubiera visto un fantasma. Diana, ¿por qué no nos lo dijiste? Susurró. Porque nunca se preocuparon por preguntar, respondí. Mi voz estuvo serena, pero por dentro temblaba. No de miedo, sino de una liberación que había estado contenida años. La casa cayó en un silencio tan denso que parecía que incluso el maple afuera había dejado de moverse. Me serví una taza de café, me senté frente a ellos y esperé. El aviso habló por mí. No necesitaba gritar, ni justificarme. La verdad ya estaba impresa en blanco y negro. Al mediodía, la noticia se había difundido más allá de nuestras paredes. Marilyn fue de las primeras en llamar. Su voz sonó cortante, llena de incredulidad. Diana, ¿esto es alguna broma? Demandó. No, Marilyn, respondí. La broma fue el marco con la foto. Esto es la verdad. Se quedó callada un momento y luego siseó. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a nuestra familia? Casi me reí por la ironía. Simplemente estoy reclamando lo que siempre fue mío, contesté y colgué antes de que escupiera otra palabra. Los vecinos cuchichearon. Algunos parientes llamaron. Las mismas personas que se habían reído de mí en mi fiesta ahora bajaban la voz a murmullos chismosos. Los dejé. Que tuvieran su versión. Que especularan. Nada de eso me importaba. Por primera vez, yo sostenía la pluma y ellos solo leían las páginas que yo había escrito. Esa tarde comencé a empacar. Mi cuarto, antes el más pequeño y el más ignorado del bungalow, se convirtió en un torbellino de cajas y bolsas. Doblé ropa en pilas prolijas, amontoné libros con orden, y guardé recuerdos en una sola maleta. No era mucho, nunca fui de coleccionar más de lo necesario. Había vivido de forma sencilla y callada, mientras mi hermana reclamaba el mundo. Abrí el cajón de mi escritorio y conté mis ahorros, 8,400 pesos. Cada dólar ahorrado de años de trabajo en la editorial. Cada turno extra, cada gasto que me negué. Guardé el efectivo en un sobre sencillo junto con mi pasaporte y la carta de mi abuela. El sobre pesó en mis manos, aunque sabía que no era el peso del papel sino el peso de la decisión. Me senté en la cama y miré las cajas. Una paz extraña me invadió. Por primera vez en mi vida sentí control. No la ilusión de control, ni las migajas de atención que me lanzaban cuando convenía, sino control real y sólido. De ese que se puede tocar y reclamar. Abajo, mis padres susurraban. Alcancé a oír fragmentos de su conversación, miedo, negación, rabia. Mi padre alzó la voz un par de veces, pero ya no me alcanzó como lo hacía su risa. Sus voces sonaban lejanas, amortiguadas, desvaneciéndose. Comprendí entonces que ellos ya eran parte de mi pasado. Al caer la noche, me quedé junto a la ventana viendo el maple que había crecido conmigo desde niña. Sus ramas se mecían suavemente, como aprobando en silencio. Mañana habría más conflicto, tal vez disculpas, quizás más burlas a mi costa. Pero nada de eso importaba ya, porque esa noche había dado el primer paso. La casa era mía, la verdad era mía, y el silencio que había llevado durante años por fin se había roto. Esa tarde, después de que el aviso calara en las paredes de la casa, mis padres vinieron a buscarme. Yo estaba en la sala, una lámpara a mi lado encendida, las manos juntas sobre las rodillas. Por una vez no me moví cuando entraron. No me levanté para recibirlos, no me doblegué a sus estados de ánimo. Simplemente esperé. La voz de mi padre, antes aguda y mandona, sonó pequeña. Diana, dijo, lo sentimos. No sabíamos. Estábamos ciegos. Las palabras tambalearon como si hubieran sido pronunciadas a través de un vidrio agrietado. Mi madre estuvo junto a él, su mano sobre el brazo de mi padre. Asintió,
con el rostro pálido. Deberíamos haberte tratado mejor, añadió, más suave, casi suplicante. Los miré a los dos. Por un segundo los vi no como padres, sino como dos personas ordinarias, imperfectas, frágiles y asustadas. Y sin embargo, la memoria de su risa la noche anterior aún ardía en mí como una cicatriz reciente. Pensé en el marco con la foto recortada de la revista que le habían entregado a los invitados como chiste a mi costa. Un chiste sin valor que me lanzaron como insulto. Acepto que estén arrepentidos, dije despacio, con la voz firme. Pero deben irse. El aviso sigue en pie. Sus rostros cambiaron, la incredulidad se transformó en resistencia. El temperamento de mi padre se elevó, su voz afilada otra vez. No puedes querer esto, vociferó. Esta es nuestra casa. Te criamos aquí. No, respondí, poniéndome de pie por fin. Ustedes se criaron aquí a sí mismos. Criaron a Marilyn aquí. Pero a mí, se burlaron de mí aquí. Me ignoraron aquí. Y ahora la ley es clara. La escritura está a mi nombre. Ustedes son huéspedes en una casa que me pertenece. El griterío llenó la habitación por un momento. La voz de mi madre se unió a la suya, enredada en súplicas y excusas. Pero yo no respondí gritando. No hacía falta. Los papeles ya habían hablado por mí y la verdad no requiere ruido. Cuando se calmó el alboroto, marqué el número de Maya, mi amiga en Chicago. Contestó al segundo timbrazo, su voz cálida y vivaz. ¿Qué pasa, Diana? Preguntó. Escuché algo de Marilyn, algo sobre abogados. Le conté todo, desde la humillación en mi cumpleaños hasta el aviso que había dejado. No adorné nada ni dramaticé. Se lo conté tal cual, y Maya escuchó sin interrumpir. Cuando terminé soltó un suspiro. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. Y escucha, puedes venir a quedarte conmigo. Sin renta, sin condiciones. Ven. Encontraremos un lugar para ti. Su bondad se sintió como una cuerda salvavidas lanzada en medio de la tormenta. Gracias, susurré. Esa noche me senté en el escritorio y compré un boleto de ida a Chicago. 179 pesos, un precio pequeño por la libertad. Al llegar el correo de confirmación, sentí que la primera sonrisa verdadera en días se dibujaba en mis labios. A la mañana siguiente llamé a un agente inmobiliario. Se llamaba Thomas Reed, un hombre enérgico con un apretón de manos firme y la mirada que estudiaba cada detalle del bungalow como un halcón. En cuestión de horas, desde que lo puso en venta, comenzaron a llegar ofertas. A la gente le encantaba el porche, el maple, el aspecto de cuento de hadas de la casa antigua. Una oferta destacó, 612,000 pesos, la más alta con diferencia. La acepté sin titubear. El día del cierre recorrí cada habitación despacio, como despidiéndome de fantasmas. La sala donde yo solía leer en silencio mientras la familia entretenía a los invitados. La cocina, donde mi madre había sonreído más a las pláticas de Marilyn que a mi silencio. Mi recámara, pequeña y escondida, donde soñé con escapar mucho antes de saber que era posible. Toqué las paredes, apoyé la mano contra el marco de la ventana y dejé que los recuerdos se acomodaran en sus rincones. El dolor que la casa había guardado también me había protegido. Había sido mi refugio, a su manera callada. Susurré, gracias al aire vacío. Sobre la encimera de la cocina dejé las llaves y una nota doblada. En mi letra prolija las palabras eran sencillas: un hogar no es un premio. Es una promesa. Con mi maleta y 3 cajas apiladas junto a la puerta, llamé a un taxi. Mis padres rondaban cerca, observando en silencio, con el rostro marcado por la conciencia de que ninguna disculpa podía deshacer lo que se había hecho. No los miré atrás. Hay puertas que, una vez cerradas, están hechas para permanecer así. El chofer del taxi cargó mis cosas en la cajuela. Al irse quedando atrás el bungalow, no se me saltaron las lágrimas. El avión despegó más tarde esa tarde y, mientras Boston se curvaba bajo las nubes, se veía menos como un hogar y más como un capítulo cerrado. Me senté junto a la ventana, las manos dobladas en el regazo, la maleta acomodada debajo del asiento. Por primera vez en mi vida me sentí ligera. No porque el pasado se hubiera borrado, eso nunca, sino porque el peso del silencio finalmente se había levantado. Mientras los motores rugían y la ciudad desaparecía, pensé en el nuevo comienzo que me esperaba en Chicago. Una casa nueva, quizá una calle nueva, un capítulo que yo escribiría para mí.
Supe con certeza que no era el final de mi historia. Era la ruptura, la separación clara y nítida que viene antes de reconstruir. Y yo estaba lista. Cuando el avión aterrizó en Chicago, sentí que había llegado a otra versión de Estados Unidos, más ruidosa, más rápida, más afilada, pero también extrañamente honesta. El aire aquí era distinto, frío y movido, lleno del olor al lago y del clink-clan de los trenes. Desde el momento en que puse un pie en la banqueta fuera de OARE con mis 3 cajas y mi maleta, me sentí más ligera, como si Boston se me hubiera deslizado de los hombros. Maya me esperaba. Saludó desde la banqueta con su sonrisa grande, envuelta en una bufanda, sosteniendo un letrero de cartón que decía, Reina de las Escrituras. Me reí a carcajadas por primera vez en semanas. Me abrazó con fuerza y por un momento pensé, esto es lo que debe sentirse como familia. No obligación, no burla, sino cariño dado libremente. Su departamento era pequeño, pero cálido, encima de una panadería que siempre olía a canela. Esa primera noche preparó sopa y nos quedamos despiertas hasta medianoche hablando. Me preguntó todo y yo le conté todo. No se estremeció cuando le conté que mi padre se había reído de mí ni que los invitados se habían unido a la burla. No dijo, no lo tomes tan en serio. Dijo, eso fue cruel, pero tú lo sobreviviste. A la mañana siguiente me dio un juego de llaves de repuesto. Quédate el tiempo que necesites, dijo. Prometí que no sería mucho. No tenía intención de vivir de la bondad de nadie, ni siquiera de la suya. Quería mi propio espacio, mi propia llave y mi propio cerrojo. Durante la primera semana compré un par de botas resistentes por 120 pesos y aprendí qué ruta de autobús iba junto al lago. Caminé por las calles del centro, las altas torres de vidrio reflejando el cielo como espejos, el zumbido del tren elevado, el L, vibrando arriba. Me sentí pequeña pero no invisible, solo una vida entre millones. Libre para abrir mi propio camino. Maya y yo empezamos la búsqueda de mi nueva casa. Revisamos listados, visitamos departamentos y asomamos la cabeza en condominios. Algunos eran demasiado pequeños, otros demasiado fríos, otros demasiado grandiosos para lo que yo quería. No buscaba otra mansión ni un escenario para que la gente aplaudiera. Quería una casa que respirara en silencio, que me esperara sin juicio. El tercer sábado la encontramos. Era una casa de ladrillo en Lincoln Square, escondida en una calle tranquila bordeada de árboles que se inclinaban con el viento. Tenía yedras subiéndose por las paredes, un jardincito estrecho donde imaginé plantar hierbas, y una puerta pintada de un verde profundo. Algo en ella me hizo detenerme. No era ostentosa ni enorme, pero se veía viva. Parecía lista para que alguien la eligiera. El precio era de 485,000 pesos. Era más de lo que había planeado, pero entre la venta del bungalow y mis ahorros, estaba al alcance. Pagué un depósito de 24,000 pesos esa misma semana. Un mes después se firmaron los papeles. La casa era mía. Al recorrer por primera vez esos cuartos vacíos, llave en mano, sentí algo que nunca había sentido, paz. Nada tensaba mis hombros, nada me aplastaba, solo espacio, silencio, esperando, mío. Compré un sofá de segunda mano por 300 pesos, una mesa robusta de roble por 90 pesos y colgué en la sala un grabado enmarcado con un mapa de América y Europa. Quería esas dos formas en mi casa, símbolos de donde estaba y de lo que podía soñar, dos palabras que ahora podía decir sin dudar. La primera noche me senté en el piso con una pizza para llevar y susurré en la nada, esta es la casa de mi vida. Y luego me reí. No de forma cruel ni estruendosa, solo libre. Con el tiempo empecé a formar un círculo. En el trabajo conocí a Bobby, un hombre amable que arreglaba impresoras y que nunca hacía bromas a costa de nadie. Tenía una fortaleza tranquila, de la que no necesita anunciarse. Tomamos café junto al río y hablamos de libros, de música, de las cosas sencillas. Por él conocí a su hermana Lucy, que tenía una pequeña librería y reía como una campana. Ella me presentó a poesía que no había tocado desde la universidad, y, por supuesto, estaba Maya, que seguía siendo mi ancla con su calor. Los 4 empezamos a reunirnos seguido. Fuimos a conciertos gratuitos junto al lago, probamos comedores económicos con letreros de neón, y creamos una pequeña tradición. Cada uno de nosotros ponía $5 en un frasco al que llamamos el fondo del valor. Ese frasco quedó en mi encimera, recordándome que el coraje puede ser tan simple como ahorrar para algo invisible pero cierto.
Llegaron cartas de mis padres. Algunas suplicando, otras disculpándose, otras enojadas. No las abrí. Quedaron en un cajón sin abrir porque una frontera es una puerta que mantiene cerrada y yo aprendí la diferencia entre perdonar y dar permiso. Vecinos empezaron a pasar. Notaron la hiedra, la puerta verde y la manera en que planté hierbas en el jardín estrecho. Preguntaron por el esqueje del maple que puse en una maceta junto a la ventana, un trozo del viejo árbol que traje de Boston antes de irme. Cuando la gente entraba, miraba alrededor y decía, aquí se siente como tú. Yo sonreía y les contaba una historia. No la historia completa, pero la suficiente. Me habían dado una foto de una casa como broma, pero yo respondí con una escritura. Me burlaron, pero transformé el silencio en fuerza. Compré esta casa no como un premio, sino como una promesa para mí. Asintían, a veces con lágrimas en los ojos, porque aunque no conocieran todos los detalles, entendían la verdad. La vida no se trata de lo que te dan, sino de lo que reclamas por ti mismo. Ahora, cada mañana me levanto temprano. La luz se desliza sobre la mesa y brilla contra el mapa de América a la izquierda y Europa a la derecha. Preparo mi café, riego las hierbas y cuento mis pequeñas alegrías. Las cuentas se pagan a tiempo, no por obligación, sino por orgullo. Ya no espero aplausos. No necesito que nadie me entregue llaves. La casa es mía. La vida es mía. La voz es mía. Y cuando por la noche me coloco frente a la puerta verde y giro la llave, recuerdo esto. Alguna vez fui la hija callada, ignorada y burlada. Ahora soy la mujer que escribe su propio final.